A la hora de hacer un sermón bíblico, será fundamental entender o conocer dónde comienza y dónde termina el pasaje el cual vamos a predicar. Soy Miguel Ochoa y te doy la bienvenida a este espacio de fidelidad a la palabra y compromiso con la misión de Dios. En el día de hoy vamos a hablar acerca del cómo bosquejar, cómo dividir o cómo dar estructura al pasaje del cual nosotros deseamos hacer una predicación bíblica. Muy bien, va a ser fundamental en este caso poder familiarizarnos con ciertas oraciones, con ciertas palabras que nos darán aviso, que nos estarán dando alguna luz del dónde comienza un pasaje y el dónde termina ese pasaje. Ahora, esas palabras tendríamos que, si puedes anotarlas en algún cuaderno para que vayas memorizándolas. Son palabras como por lo tanto, son palabras como así que, son palabras o frases como por otro lado. Esas oraciones que tienen que ver con cambios de temática. O sea que la primer señal a la cual nosotros podríamos y deberíamos estar atentos a la hora de estar leyendo un pasaje de las Escrituras son las palabras que nos indican cambios temáticos dentro de la lectura bíblica. En segundo lugar, las palabras a las cuales o las oraciones, frases a las cuales nosotros deberíamos prestar atención son las palabras que nos indican cambios, pero ya no de temas, sino cambios espaciales o temporales. Por ejemplo, cuando tú leas en la Biblia que salen oraciones como a la mañana siguiente, ahí ya nos está indicando un cambio temporal, un cambio de tiempo. Pero también cambios espaciales como cuando entró en Jerusalén o al día siguiente llegando a una aldea, ahí nos está marcando claramente que existen cambios espaciales, o sea, cambios de lugares. Pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio para que pudiéramos ver esto en acción. Si tienes la Biblia, tómala y dirijámonos al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Puedes darte en cuenta que la carta de los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 1, comienza por tanto. O sea que ese por tanto ya nos indica un cambio temático. Ahí ya hay una división del texto. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Recuerdo que este pasaje fue uno de los primeros pasajes que prediqué en mi clase de homilética en el seminario bíblico, hace ya, más de una década. Tomé este pasaje porque me llamaba mucho la atención el hecho de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en mi mente yo pensaba que comenzaba en el versículo 1 y terminaba en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, punto. Ahí entonces yo me cerré, le presenté eso a mi profesor de homilética, a quien bendecimos en esa época,
a quien bendecimos y honramos, el pastor Alfonso Quevedo. Y recuerdo que es que es así, pastor. Y él, que no, Miguel, que no es así, pastor, es que es así, yo me voy así, 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 así. Y él con mucha paciencia, pero creo que llegó a perderla en algún momento por mi insistencia en el error, a punto de que él tuvo que tomar ese pasaje y explicarlo. Y me hizo entender que, en primer lugar, el pasaje no terminaba ahí, porque no hay un cambio temático y tampoco hay un cambio temporal. Si tú puedes ver el versículo 5, continúa el mismo hilo conductor temáticamente hablando, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sigue hablando del mismo hilo conductor, disciplina, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en el versículo 12 encontramos otro salto, otra oración, otra frase que nos da aviso de que hay cambio temático, por lo cual. Entonces, teniendo ese por lo tanto y por lo cual, podemos decir que desde el versículo 1 hasta el versículo 11 comienza y termina el pasaje que estamos estudiando. Pero ahora me gustaría presentarte otro ejemplo y se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Perdón, Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, toma la Biblia y ve al Evangelio de Mateo capítulo 7, últimos versículos. Muy bien. Desde el 21 comienza, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y aquí ya hay un cambio. Mira, es interesante porque hay un cambio en este caso, no solamente espacial, no solamente temático, ¿sí?, sino que también dentro de la parábola o entre las historias que está contando el Señor Jesucristo, ya mete otro personaje y dice cualquiera. Ahí hay un cambio. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice Jesús, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, mira que acá no hay un cambio, sino que está dando un contraste. Ese pero nos marca un contraste, no un cambio como tal. Un contraste en cuanto a la temática que se está manejando. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero en el versículo 27 al 28 hay un cambio, y es el cambio de la voz activa a pasiva, porque en el versículo 27 se están registrando las palabras de Jesús, pero en el versículo 28 al 29 ya no son las palabras de Jesús, sino son las palabras de Mateo como escritor. Aquí también podemos ver que este pasaje comienza desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Sigue haciendo más ejercicios. Recuerda que aprender a predicar se hace predicando, y aprender a hacer sermones se hace haciendo sermones. Así que toma hoja y lápiz y comienza a escribir y a escribir y a escribir y a escribir hasta que te vuelvas más experto en el arte de preparar sermones bíblicos. Recuerda suscribirte a mi canal y juntos sigamos creciendo en el servicio y en el ministerio al Señor. Dios te bendiga.